Hola, vamos a hablar de los estadísticos importantes cuando estamos analizando un artículo de tratamiento. Los estadísticos que debes de considerar es riesgo relativo, reducción del riesgo absoluto, reducción del riesgo relativo para poder obtener el número necesario a tratar. Vamos a iniciar con el riesgo relativo. El riesgo relativo es la probabilidad de que un desenlace o evento ocurra en un grupo experimental en comparación con el grupo control. Tenemos que si el riesgo relativo es igual a 1, implica que los dos grupos tendrán el mismo riesgo, no habrá diferencia en la probabilidad de que el evento ocurra. En cambio, si el riesgo relativo es mayor a 1, implica que ese desenlace que yo estoy estudiando va a tener mayor probabilidad de presentarse en el grupo experimental. En cambio, si al final de mi intervención tengo un riesgo relativo menor a 1, implica que eso va a disminuir la probabilidad de que este evento ocurra. Recuerda que hay dos tipos de desenlaces, los desenlaces adversos o los desenlaces benéficos. En caso de que tú tengas un desenlace adverso y el RR sea mayor a 1, implica que la intervención aumentó la probabilidad de presentar ese desenlace adverso. En cambio, si estamos hablando de desenlaces benéficos, un riesgo relativo mayor a 1 implica que la intervención aumentará la probabilidad de tener ese evento benéfico o ese efecto que yo estoy buscando. Ahora vamos a ver un ejemplo con este artículo clásico sobre el efecto de los beta bloqueadores en la mortalidad de pacientes que sufrieron un infarto en el miocardio. Como podrás observar, nos muestran el grupo de intervención, que son los pacientes que recibieron beta bloqueadores posterior al infarto, y el grupo control, que son los que no recibieron beta bloqueadores. El riesgo relativo se muestra en la última columna y el desenlace medido es el riesgo de muerte a los 2 años. La primera pregunta que debemos realizarnos es si la muerte a los 2 años es un desenlace benéfico o adverso. En efecto, es adverso. Por lo tanto, el riesgo relativo que yo esperaría para determinar que la intervención disminuye la probabilidad de presentar la muerte a los 2 años en esta población es un RR menor a 1. Como podrás observar, el RR en pacientes sin complicaciones fue de 0.6. Por lo tanto, la intervención disminuyó la probabilidad de muerte a los 2 años en este grupo de pacientes en promedio un 40%. ¿Cómo interpretarías el RR en los pacientes con diabetes mellitus? En este grupo fue de 0.64. Por lo tanto, podemos decir que los beta bloqueadores disminuyeron el riesgo de muerte a los 2 años en promedio un 36% en los pacientes con diabetes que presentaron un infarto en el miocardio. Ahora que ya revisamos lo que es el riesgo relativo, la próxima vez que analices un artículo de tratamiento, pon especial énfasis en estos números. La primera pregunta ¿es un resultado adverso o benéfico? Y la segunda pregunta es si mi intervención me acerca o me aleja del evento que yo estoy buscando.